Gran síntesis. Qué pedazo de síntesis. Ojalá que nuestra compañera Alcira Argumedo haya escuchado lo que dijo recién Vanina desde la profundidad, la simpleza, la maravilla de la lucha cotidiana de lo popular. Alcira Argumedo con nosotros, una de las voces más lúcidas de la Argentina. Alcira, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Muy bien, ¿escuchaste Un lo que gusto dijo realmente. Vanina? Trabajadora de Vos la sabés que no salud de te los escucho barrios. bien, ¿eh? Hay un sonido como que retumba. Ahora A vamos ver, a ver si mejoramos. Ahí nos estás escuchando un poquito mejor, aunque sea Alcira. un poquito mejor, pero no Bueno, mucho más. Pero bueno, dale, adelante. vamos con un poquito mejor. Alcira, esta es una radio abierta, un río de voces a favor de la recuperación de la soberanía del Paraná. ¿Cuál es Sí, tu no, punto pero de vista? ya, lo que pasa es que creo que es un problema de soberanía, pero también es un problema de supervivencia de la nación. Porque de alguna manera, bueno, eso ya hay autores que lo han dicho muy bien. El tema es el nivel de impunidad y contrabando y delito que genera la combinación de los puertos privatizados y la hidrovía, controlada por el señor Jean Denul, que además se sabe que ya ha tenido problemas por evasión de impositiva, etcétera, etcétera, en países como Bélgica, creo que Ucrania y otros 2 o 3 países más. Y el problema es que los cálculos que nosotros sacamos es que el, el valor del contrabando anual de mineras, cerealeras, exportadoras de carne, combustibles, y a eso le sumamos todo el tema de la depredación de la pesca en la plataforma submarina en el sur, y Argentina debe estar perdiendo cerca de 30.000 millones de dólares por año. Digo, para que nos demos una idea, 30.000 millones de dólares por año quiere decir que cada año y medio perdés un famoso crédito del Fondo Monetario Internacional. Es decir, esta es la última expresión de lo que fue el saqueo iniciado por la dictadura militar y consumado por el señor Cavallo. Y en esto hay que tener en cuenta que Cavallo no es un ministro de la Argentina. Cavallo es un hombre de los grupos económicos financieros de Occidente. Cuando él se recibe de PhD en 1977, pasa a integrar los llamados tanques de pensamiento de estos grupos económicos financieros, que son los que recolectan, evalúan información y hacen propuestas de estrategias de poder. Efectivamente, Cavallo, esto figura. Hay un libro que recomiendo que se llama Mega Capitalista, y con nombre y apellido está la composición de estos grupos, y ahí figura el señor Cavallo como integrante de Tanque de Pensamiento, Grupo Bilderberg, que es el más poderoso de todos, el Grupo de los 30 y la Comisión Trilateral. Y no por casualidad, él se inserta a nivel nacional en 1981-82 para hacer la estatización de la deuda privada. Es decir, 25.000 millones de dólares de esa época, que ahora lo pagamos con sangre y largo tiempo y grandes sufrimientos, estatizó la deuda privada de estos sectores. Y después, como ministro de Economía de Menem, lleva adelante un proceso devastador de privatizaciones que fue un verdadero saqueo. Para que nos demos una idea, Somisa estaba en una empresa de Estado altamente rentable, valuada en 3.000 millones de dólares, se le entregó al señor Roca de Tequín por 135 millones. Algo similar sucedió con YPF, que bajó, creo que las acciones se entregaron a un 50% de su valor. Y dentro de todas esas acciones, bueno, tenés lo que fue la privatización de los puertos, la concesión de la hidrovía, que se consolida más o menos en el 94-95, pero junto con la destrucción de la flota mercante argentina y la destrucción del sistema de ferrocarril.
una locura el nivel de devastador que se dio. Y permitió una impunidad de estos grupos exportadores que obviamente hacen lo que quieren y obviamente se van a resistir a que venga. Los cálculos que nosotros sacamos parten de un estudio, yo esto lo he mencionado muchas veces, no quisiera ser reiterativo, pero me parece que es el estudio más, digamos, ajustado a lo que es el cálculo del contrabando, que fue dos geólogos de la Universidad de Tucumán analizan el barro de exportación de Minera La Lumbrera. Como en la Argentina en la mayoría de los metales no se refinan, se exportan en un barro. Entonces este barro va por tren desde Catamarca, llega a Puerto San Martín, donde hay un puerto de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera, declaración jurada, jura por Dios, que exporta 3 metales, pero cuando analizan el barro de exportación resulta que son 28 metales, de los cuales 25 son tierras raras, que son metales más valiosos que el oro, porque son componentes fundamentales de productos de tecnología de avanzada, como computadoras, robots, misiles, etcétera, con una gran demanda en Occidente. El cálculo que él saca es que el contrabando anual solo de Minera La Lumbrera es equivalente a 8.200 millones de dólares. Donde además se plantea el problema de ser los hijos de la pavota. Claro. Porque hay una cosa bastante curiosa, y es que uno de los grandes accionistas de Minera La Lumbrera es ni más ni menos que BlackRock. BlackRock es nuestro principal acreedor internacional, que nos presiona, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces el movimiento de BlackRock es robarnos plata a través de el contrabando de Minera La Lumbrera y luego acumular esa plata y prestarnos esa plata por la cual pagamos intereses. Ya más idiotas no podemos ser. Y esta es más o menos la lógica de el tema del contrabando, que también, por supuesto, bueno, cerealeras, ustedes mismos lo han dicho, Vicentín es un ejemplo, ¿no? Pero si uno junta las mineras, que el resto de las mineras se sabe que Rincón hace contrabando de oro hacia Chile, etcétera, etcétera. Ahí tenés, entre las mineras, más las cerealeras, que sabemos, este contrabando por camiones, si se van por tierra, por lanchones que van río arriba, o en los barcos, ya sea por subdeclaración o por contrabando en los depósitos de lastre, que en vez de agua llevan grano. Bueno, esto es una vena abierta que necesariamente un país que ha sufrido esta devastación pasa de ser el país más igualitario de América, incluyendo a Estados Unidos, hasta 1974, con un 6% de pobreza, a la situación actual en que tener el 60% de nuestros chicos en condiciones de pobreza. Si no frenamos este saqueo, no tenemos futuro, hay que ponérselo en la cabeza. Y esto me parece que forma parte de ignorar el nivel o la magnitud del fracaso de las políticas neoliberales en todo Occidente, de los países centrales y los países periféricos. De esto lo está diciendo el señor Klaus Schwab, que es el creador y el organizador del Foro Mundial de Davos, que es el corazón donde se reúne el grueso de los grupos económicos financieros a nivel internacional. Es decir, ha escrito un libro. Alcira, eso quiere decir que a confesión de parte, relevo de pruebas, porque exactamente, todos estos tipos te dicen estas cosas claramente. Sinceramente hay que dejar de ser un Estado bobo y cómplice para que ellos se lleven nuestras riquezas y a nosotros nos quede en la pobreza. Exacto, mira, Carlos, el problema es que hay una especie de, no sé, mentalidades nubladas que piensan que la solución pasa a ser nuevamente entregar la lógica de la economía de cada sociedad
al mercado, ¿no? Al Claro. sector privado, y se ha demostrado que en América, ojo, no solamente en América Latina, porque también tenías crisis en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile y en Argentina. Y acá se maneja como que, bueno, sigamos en el mismo rumbo, y es muy brutal. Y a eso hay que agregar, y vos lo sabés, nuestra querida Rosario, que los puertos privados son una clave fundamental para el narcotráfico. En el mes de febrero, en el puerto de Hamburgo, en Alemania, se detectaron 16 toneladas de cocaína que viajaban en tarros de pintura. ¿De dónde habían salido? Y de los puertos argentinos. Sí, sí. Y Alemania considera que Argentina es el principal emisor de narcotráfico de América del Sur. Sin duda. Bueno, Alcira, desde ya te agradecemos muchísimo esta presencia en este río de voces, en esta radio abierta en defensa de la soberanía del Paraná, que como vos bien decís, ni siquiera es un tema de soberanía, sino de supervivencia. Lo acabas de definir y me parece muy interesante. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo inmenso gracias para todos mis conciudadanos. Un abrazo. Desde Plaza San Martín te escuchó Rosario. Un abrazo grande. Chao. Alcira Argumedo con nosotros, una de las voces más lúcidas de la Argentina. Sí, me quedé pensando